¿Cómo estás, Brigitte? Bueno, sí, buenas tardes también. Rosemary, ¿cómo estás? Ahí está, con la alternativa, muy bien. Empecemos, empecemos. Polemita número uno me dice, ¿qué espacio, Telmer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué espacio recorre una rueda de 4 centímetros de radio? Dice, si da 15 vueltas al girar sin resbalar sobre un piso plano. ¿Qué tal, Anis? ¿Cómo estás? Entonces, cuando a mí me hablan de esa manera, ¿cierto? Cuando a mí me hablan de esa forma, entonces yo debo de ir recordando lo que hemos visto en clase, ¿no? Entonces vamos a poner acá, formulita, profe, por supuesto que sí, formulita. Si por ahí no recuerdas, vamos a agregarnos nosotros. Ahí está, formulita, ¿listo? Entonces con esto yo ya puedo ir resolviendo el problema. Resolución. Dos puntos. Acá está mi formulita, entonces yo digo, profe, datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, que ha dado 15 vueltas. Ah, ya, perfecto. El número de vueltas es igual a 15. ¿Correcto? Profe, una rueda de 4 centímetros de radio. Ah, ya, el radio de la rueda es 4 centímetros. Zeta 4. Muy bien, Talma. ¿Y qué me preguntan? ¿Qué espacio recorre? Ah, profesor, la pregunta es la longitud. ¿Quién es la longitud? Lo que está preguntando. Entonces, como yo tengo mi fórmula aquí, digo, ah, ya, vamos a reemplazar. Entonces, ponemos. Reemplazando el que está resolviendo, por favor, ahí, reemplazando todos, muy bien. Muy bien, Marco. Muy bien, Marisol también. Reemplazando dos puntitos, decimos lo siguiente, profesor, el número de vueltas que es 15 es igual por fórmula a la longitud, que es la que tengo que hallar, ¿sobre quién? Sobre 2pi por 4. Ahí está Cristel, muy bien. Lucero también, perfecto. Listo. Muy bien, Ariana también ahí confirma. 2pi por 4. Entonces, creo que el problema sale rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque acá sería 15 es igual a la longitud entre 8pi, ¿correcto? Y pues ese 8pi, ¿sí? Ese 8pi que está dividiendo lo paso a multiplicar. 8 por 15, 120. 120 pi sería la longitud. Y la respuesta, como han dicho todos ustedes, la alternativa vendría a ser la letra D. Como te dije, todas son fórmulas. Aquí en el tema de hoy, todas son fórmulas. Para aplicar una fórmula, tengo que darme cuenta cuál es el caso que me está poniendo el ejercicio, ¿no? Y como me decía que una rueda gira por un piso plano, entonces, piso plano, superficie lineal. ¿Ves? Por eso que traje eso, ¿no? Superficie lineal. Entonces, ya recordando ello, automáticamente puedo saber qué reemplazar. Muy bien, Enoch también, perfecto, muy bien ahí. Listo, y puedo encontrar la respuesta del ejercicio. ¿Ya está? Muy bien. Dígame, ¿alguna consulta por ahí? Listo. Entonces vamos con el siguiente problema. Problemita número 2. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está Rosemary. Problema número 2.
Veamos aquí. Y el problema dice lo siguiente, por favor. Muy bien, tomamos aquí atención. Dice, del gráfico me piden calcular el número de vueltas que dará la rueda de radio raíz de 3 al ir desde A hasta C. Y me dicen que AB, miren por favor todos acá confirmando, me dicen que desde A hasta B, a ver, profe, desde A hasta B, sí, por favor, todos aquí mirando, ¿ya? Desde A hasta B, todo eso que está ahí mide 12, ¿ya? Y desde B hasta C, ¿ya? Desde B hasta C, todo esto mide 23. Entonces, si tú me dices, profe, entonces la longitud es 12 más 23. ¿De acuerdo, profe? La longitud es 35. Mm, no, eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que la longitud se mide de centro a centro. Profe, dime, pero es superficie lineal. Ya, ¿y qué pasa con eso? Ya, pues, profe, de A hasta B. No, 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 no. Porque tú te estás olvidando de un dato muy importante. ¿Cuál es? Que la rueda, cuando pasa por B, no toca el punto B. ¿Cómo así, profesor? Mira, mira, acá está la rueda. Mira, acá está la ruedita. ¿Ves? Mira, acá está la ruedita. ¿Ah? Está del mismo tamaño. ¿Ah? Cuando la ruedita, mira, cuando esta rueda se mueve, mira, mira, y llega acá, ¿te das cuenta? Ahí está, ¿ves? No toca B. No toca B, mira, ¿te das cuenta? Mira, 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 hay un pequeño detalle, ahí, no toca B. ¿Ves? Ahí está, mira, no toca B. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque por ahí a veces algunos lo dejan, profe, sí, toma 12, no, 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 no. ¿Por qué? Porque lamentablemente la rueda no toca B. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de trabajar este tipo de problemas porque la mayoría cree eso, ¿no? Y no, no toca B, por eso que no puedo decir 12 más 23, no, hay pequeño segmento aquí que en realidad no se está considerando. Profe, ¿y qué hacemos entonces? Ahí vamos a aplicar un poquito de geometría. Mira, por favor. Sí, mira, por favor. Por ejemplo, mira, del centro de, del centro de la circunferencia, de la rueda, en este caso, a este punto que es tangente, ese señor viene a ser el radio, ¿ya? Y este radio, por dato del ejercicio, es raíz de 3, ¿correcto? ¿Sí? A ver, vamos. Profe, entonces, si yo trazo de aquí este señorcito, ¿sí? Ese señorcito también vendría a ser raíz de 3. ¿Te das cuenta? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Tú vas a decir lo siguiente, profesor, yo estoy notando aquí, ¿qué cosa? Que si él es 60, ¿este cuánto vale? 120, profe. Porque 60 más él tienen que sumar 180, por eso que 60, él tiene que ser 120.
Ya, acá. Pero si tú trazas esta línea en una circunferencia, dice la geometría lo siguiente, mira por favor por ahí de repente si tú te has olvidado, dice la geometría cuando uno tiene una circunferencia y tengo por aquí una recta tangente y tengo por acá otra recta tangente, ¿cierto? ¿Sí? Y tú unes desde el centro de la circunferencia hacia ese punto de intersección, esta línea que era, era una bisectriz, donde este ángulo se podía dividir en partes iguales, en medidas iguales, disculpe, en medidas iguales. ¿Correcto? Sí, en medidas iguales. Esto lo llevo acá, mira. ¿Te das cuenta? Mira, ahí están las tangentes, ahí está la circunferencia, que es la rueda. Profe, entonces, si usted une desde el punto B hasta el centro de la rueda, estaríamos provocando la propiedad. Ajá, sí, tienes razón. ¿Y eso qué significa? Eso significa que este angulito vendría a ser 60 y este angulito de acá también vendría a ser 60. ¿Correcto? ¿Sí? Y ahí puedo trabajar mi triángulo rectángulo, ¿sí? Mi triángulo rectángulo, porque mira, justo tengo, ¿qué cosa? Que el opuesto a 60 es raíz de 3. Entonces el opuesto a 30, que vendría a ser este señor, viene a ser 1. Igual acá, mira, el opuesto a 60 es raíz de 3, entonces el opuesto a 30, ¿quién vendría a ser? 1. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo ya encontré lo que quería. Profe, ¿por qué tan seguro? ¿Por qué? Porque yo quiero la longitud de centro a centro, ¿cierto? Esta longitud quiero yo, de centro a centro, ¿cierto? Y esta longitud, disculpa aquí, de centro a centro, que puedes ver acá en pantalla, se calcula, ¿qué cosa? Restando 12 menos 1, que vendría a ser este valor. O sea, 12 menos este señor. Y es por eso que esto valdría 11. Después, profesor, la otra longitud vendría a ser esta que está acá. Así es. ¿Y eso cómo se calcula? Eso se calcularía restando 23 menos 1. 23 menos este 1. Y esto saldría 22. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, ok, no, ok, ya. Entonces, ¿sí? Entonces, ya puedo empezar a hacer mi resolución. ¿Por qué? Porque al hacer mi resolución, yo puedo notar aquí claramente, mira por favor, que como datos, ¿qué tengo? Tengo, pregunta, ¿la longitud? Sí, ya tengo la longitud. ¿Quién sería la longitud? La longitud, profesor, sería 11 más 22. 11 más 22 que vendría a ser 33. Perfecto, ya tengo mi longitud. ¿Ya? 33. ¿Tengo el radio de la rueda? Sí, tengo el radio de la rueda que vendría a ser raíz de 3. Listo, perfecto. Entonces, ya puedo calcular el número de vueltas, por supuesto. Vamos a lo que nos piden. Profesor, a nosotros nos piden el número de vueltas. ¿Y qué dice la formulita? Según la anterior, era la longitud, que es 33. ¿Entre quién? Entre 2pi por el radio, que vendría a ser raíz de 3. ¿Correcto hasta ahí? Profe, y ahora racionalicemos. Profesor, ¿qué es racionalizar? Racionalizar es multiplicar por raíz de 3 arriba y multiplicar por raíz de 3 abajo, ¿correcto? Y el número de vueltas, ¿cuánto te saldría? Te saldría 33, mira por favor, raíz de 3 sobre 2pi por raíz de 3 por raíz de 3, 3. Profe,
Entonces ya tienes el número de vueltas. ¿Quién vendría a ser el número de vueltas? Sacas tercia, tercia 1, tercia 11. Profesor, sería 11, dime, raíz de 3, ¿qué más? Sobre 2pi. Listo, esa es la respuesta. Profe, ¿qué? No hay respuesta. ¿En serio? Sí, no hay respuesta. Oh, ¿verdad? No hay respuesta. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Ah, es que te estás olvidando de algo. ¿Cuál, profesor? De este dato. A ti te dicen que cuando tú llegues a la respuesta, por favor, ese pi lo cambies por 22 céntimos. Ah, eso era, eso era. Entonces ponemos acá reemplazando. Reemplazando, vamos a obtener que el número de vueltas es igual a, acá reemplazo este 11 raíz de 3, lo voy a colocar como 11 raíz de 3 entre 1 sobre 2 por pi. ¿Y quién es pi? 22 céntimos. Listo. Multiplicamos extremos y medios, sería 11 por 7, sería 77 raíz de 3 sobre 2 por 22, que sería 44. Así es, onceava 7, onceava 4. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio vendría a ser 7 raíz de 3 sobre 4. Y la alternativa vendría a ser, bien dicho, ahí está también ahí, Ian Alanis Lucero, la letra D. ¿Ves? Entonces, eso significa este pi igual a 22 céntimos. Cuando tú llegas a encontrar tu respuesta, reemplazas. ¿Ves? Reemplazas para aplicar ahí, pues, para ver la resolución, para que en este caso no quede tu respuesta con pi, sino en este caso, pues, quede de otra forma, ¿ves, no? De otra forma la expresión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Ah, no, no emití pi, solamente que lo reemplacé porque el problema, mira, el problema me lo pedía. Acá está, ¿ves? Pi es 22 céntimos. Acá está, mira, acá está el dato del ejercicio, ¿ves? Pi es 22 céntimos, está resaltado. Entonces no lo omití, no, todo lo contrario. Lo que hice fue reemplazar el valor de pi que el problema me está diciendo, o sea, esta es la respuesta, pero a mí me dicen, pero espérate, pi vale 22 céntimos, ya, reemplaza. ¿Ves? Por eso que reemplacé. ¿Te das cuenta? ¿Está, ves? Por eso que en lugar de poner 2pi, puse 2 por 22 céntimos. ¿Ves? Y ahí aplicamos extremos y medio, ¿ves? Y ahí es donde encontramos la respuesta. Listo, claro, o sea, es un dato que el problema te está ofreciendo, que te está dando para que tú, pues, encuentres otra forma. Recuerda que siempre tú tienes que hacer lo que el problema te pida, ¿de acuerdo? Por más que por ahí tú estás aplicando tus fórmulas, por más que por ahí, pues, ya encontraste la respuesta del ejercicio, ¿ves? Entonces, uno siempre termina haciendo lo que el problema pide, ¿no? Y el problema en este caso, ¿qué te está pidiendo? Te está solicitando, pues, que tú hagas un paso más. Y en este caso, el paso de más que te está pidiendo es que tú cambies ese pi por 22 sobre 7. Eso es lo que te está pidiendo, ¿no? Entonces, es un paso más, ¿no? Porque hasta aquí estaba recontra sencillo el problema, ¿no? Pero bueno, un pasito de más siempre el problema va a pedirte, pues, ¿no? Listo, muy bien. Vamos con el siguiente problema, ejercicio número 3, ¿de acuerdo? Problemita número 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ay, cuando ves el problema número 3, yo sé que tú tienes que decir, profe, teoría. Teoría, problema número 3, teoría, teoría. Por favor, Ari, teoría para el problema número 3.
Dame un ratito que por acá pongo la teoría. Ahí está, mira. Y justo fue un problema que yo te dije, tienes que observar la gráfica, porque según la gráfica que tú veas, vas a saber qué propiedad vas a utilizar. Y justo tiene que ver con esta condición de aquí. Pongamos resolución, dos puntitos, y aquí está la teoría, chicos. ¿No? Acá está. Entonces tú dices, profe, esta gráfica que me está dando el problema es justo esta que está acá. Entonces yo puedo aplicar cualquiera de las tres propiedades según los elementos que yo tenga. Vamos a ver qué elementos tenemos. ¿Ya? Según los elementos que tú tengas, tú vas a poder aplicarlo. ¿De acuerdo? Veamos a ver, veamos a ver qué tenemos. Datos que tengo. Datos de A. A ver, vamos a ver los datos de A. A ver, ¿qué datos tenemos de A? Ah, profesor, tenemos que A gira 20 grados, o sea, tengo que el ángulo para A es 20 graditos. ¿Qué más tengo referente a A, profesor? Tenemos el radio. ¿Así? ¿Cuánto es el radio de A? El radio para A vendría a ser 3R minúsculo. Ah, perfecto, muy bien, esos son los elementos que tengo. Datos de B. ¿Cuáles son los datos que tengo que ver? Profesor, me piden saber cuál es el ángulo de B. Allá, esto es lo que nos piden. Allá, el ángulo de B es lo que yo necesito encontrar. Listo. ¿Y qué otro dato tengo de B? El radio. El radio de B viene a ser en este caso 4R. Ah, ya, perfecto. Entonces, tú tienes que ver cuál de las tres fórmulas vas a utilizar según los datos que tengo. La primera, la segunda, la tercera. Y yo sé que tú ya lo descubriste y dije, profe, nosotros vamos a utilizar la segunda fórmula. Está, mira, profe, la segunda fórmula. ¿Cierto? Está, mira, la segunda fórmula. Entonces, ya vas acá. Profe, nos piden, y acá vamos a decir esto, mira. Profesor, que el ángulo de A por la fórmula multiplicado por el radio de A es igual a quién? Al ángulo de B multiplicado por el radio de B. ¿Quién es el ángulo de A? 20 graditos. ¿Por quién es el radio de A? 3R, profe. Igual a ¿quién es el ángulo de B? Es lo que tenemos que hallar, profe. Allá. ¿Por quién es el radio de B? 4R. Dime, R a la izquierda, R a la derecha, se va. 20 por 3 sería 60. Tienes 60 graditos, es igual a 4 por el angulito de B. El 4 pasa a dividir. 60 entre 4 sería 15 graditos, es el ángulo de B. Por lo tanto, la respuesta del problema es la letra A. Muy bien, a ver, ¿quién sacó la respuesta? A ver. Muy bien. Ajá, Ian fue el primero, Alanis, Rosemary, Ariana, Gabriel, María Alexandra, Enot, muy bien. Muy bien, muy bien. Chicos, dime, ¿estamos bien? ¿Qué dice? ¿Estamos bien hasta ahí? Está Gabriel, muy bien, Lucero, sí, ya está, perfecto. Muy bien. Gracias, Lucero. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Como te digo, al ojo salía, exactamente, Orlando. Es justo lo que yo te mencionaba. Según la fórmula, según la forma del problema que yo tenga, según la figura que me venga, entonces yo voy a poder saber qué fórmula voy a utilizar. Y eso es lo que me permite el ejercicio, ¿no? Es chévere, ¿no? Bacán. Vamos con el siguiente problema.
Ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Wow, profe, ¿qué es esto? Ah, bueno. Esto es una combinación de propiedades. Este problemita es una combinación de propiedades. ¿Ya? Ahora mira, profe, por favor, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Mira, por ejemplo, eh, dice acá, en el sistema mostrado, cuando A gira 60 grados, lo que me preguntan es cuánto gira D. Profe, ¿cómo se empieza a resolver este sistema? Porque un sistema parece medio complicado. Entonces, la idea de resolver este sistema siempre, por favor, es empezar por el dato que te da el ejercicio. ¿Cuál es el dato que te da el ejercicio, profesor? Que A gira 60 grados. Entonces, significa que tú tienes que empezar con A. Con él empiezas, con A. ¿De acuerdo? Con A empiezas. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá al costadito resolución y tienes que fijarte que vas a empezar con A. Profe, si yo empiezo con A, pregunta, ¿A con qué rueda va a trabajar? Tú tienes que ver, profesor, espérate. Profe, A trabaja con B. ¿Por qué? Porque ambas están unidas por el mismo centro. Y ahí tú recuerdas, pues, ¿no? Profe, esto me hace recordar a esta propiedad que está aquí. ¿A cuál, dime? A esta que está acá, profe. A esta que está aquí, que te voy a poner en pantalla. Esta que está acá. ¿Ves? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ahí está la propiedad. Tú vas a decir que justo es, mira, este caso, ¿ves? Están unidas por el mismo centro. Entonces, tú vas a decir, profesor, ¿cuál tomarías? Bueno, veamos. Veamos aquí, a ver. Profesor, veamos acá. Ponemos, a ver, ¿qué ponemos aquí? Así, mira. Como A, como A, ponemos, está unida con B, ponemos así, por su centro. Mira, por favor, como A está unida por B con su centro, entonces yo voy a utilizar esta formulita que está acá, porque el dato que tengo es del ángulo. Entonces, como A está unido con B, entonces yo voy a decir, profesor, por esta fórmula, se puede decir que el ángulo de A es igual a ¿quién? Al ángulo de B. Como el ángulo de A es 60 graditos, entonces reemplazo y voy a obtener que el ángulo de B también sería 60 graditos. ¿Ves? Profe, y los radios, no te preocupes por los demás elementos, no te preocupes por los demás datos, tú solamente trata de encontrar lo que el problema te está pidiendo. Ya está. Entonces ya encontraste el ángulo de B. Pregunta, B, la rueda B, aparte de trabajar con A, ¿con quién trabaja? Profe, trabaja con C también, mire. Pero tiene otra forma, profe. Tiene otra forma, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra forma? La otra forma es la propiedad anterior. Y aquí vamos a ponerlo también en pantalla. Ya está, mira. ¿Ves? Ya está.
Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿sí? Entonces tú vas a decir, ah, ya, profe, ponemos, porque esta gráfica de B y C es justo ¿quién? Es justo esta que está acá, ¿no? Mira, la de B y C es justo esta gráfica. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces voy a poner así. Como B está unida con C por una faja, muy bien, el que ya ha resuelto el problema puede compartir su respuesta. Como B y C están unidos por una faja, entonces yo voy a decir, profesor, ¿cuál utilizo? Voy a utilizar esta formulita que está acá. Y vamos a decir lo siguiente, profe, el ángulo de B multiplicado por el radio de B, eso es igual al ángulo de B multiplicado por el radio de C, porque son los elementos que yo tengo, porque el ángulo de B por el dato de arriba es 60 grados, por el radio de B, por la gráfica, B, mira su radio, vale 5, igual a, disculpa, acá es el ángulo de C, no sé por qué puse B. El ángulo de C no lo tengo, pero es lo que voy a calcular, por el radio de C, en este caso el radio de C por la gráfica sería 3, ¿correcto? Acá sería 300, el 3 pasa a dividir, y tendría pues que el ángulo de C vendría a ser 100 graditos. Pero eso no es lo que me pide el problema, a mí me piden de D, ¿correcto? ¿Cierto? A mí me piden para D. Ya estoy en C, ¿ah? De A pasé a B, de B pasé a C, ahora de C, profesor, como estamos en C, C trabaja con D. ¿Verdad? ¿Y cuál es la gráfica, profesor? Esta es la gráfica. Ya sé qué fórmula voy a utilizar, la misma vez. Y ponemos acá. Como C está unida con D, con D, con D y sale un D, con D por un punto, ¿cierto? Entonces voy a usar la misma fórmula. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que el ángulo de C por el radio de C es igual al ángulo de D por el radio de D. Y reemplazo el ángulo de C es 100 graditos multiplicado por el radio de C, porque por la gráfica es 3, igual el ángulo de D es el que yo quiero calcular por el radio de D, que por la gráfica sería 2. Acá sería 300, el 2 pasa a dividir y vamos a obtener que el ángulo de D es igual a 150. 150 es la respuesta, por lo tanto, la alternativa del ejercicio viene a ser, muy bien dicho, la letra C. ¿Ves? Sí, ya está. Muy bien, Ariana. Perfecto, ¿cierto? Muy bien, Rosmeria, ahí nomás. Muy bien, Ian. Muy bien, Enot. Perfecto. Muy bien, Marisol. Muy bien, Alanis. Telmer, Ivonne, Lucero, muy bien hasta ahí, ¿ves? Ahí está, es la forma como vas desarrollando. Siempre empieza por el dato, y cuando empieces por el dato, en este caso el dato era A, ¿cierto? El dato que tenía era para la rueda A, entonces cuando ya sé con qué rueda voy a empezar, voy mostrando el camino para llegar a la rueda que me piden que es D, ¿no? Entonces de A me paso a B, de B paso a C, de C paso a D, y ahí puedo encontrar el resultado que el problema me está pidiendo. Esa es la forma como desarrollamos este tipo de ejercicio. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Espero que sí, ¿ah?
Listo, vamos con el siguiente problema, ejercicio número 5. ¿Alguien le salió el problema 5? Problemita número 5, mira. En la figura se puede observar el funcionamiento de un reloj, dice. Las poleas A, E y C tienen 5, 7 y 3 centímetros de radio respectivamente. Si las poleas se encuentran lo suficientemente altas respecto del piso, ¿cuántas vueltas debe de dar la polea A con respecto a la polea E para que el bloque se encuentre a 10 pi centímetros del piso? Ojo, si tú ves la gráfica, te das cuenta que el bloque se encuentra, ahí está en pantalla, te lo estoy resaltando, lo voy a volver a hacer, a 2,2 pi metros. Y lo que el problema quiere es que el bloque se encuentre ahora a 10 pi centímetros del piso. Correcto, eso es lo que dice el problema. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño cambio ahí. ¿Ya? Le damos acá. A ver, pongamos resolución. Dos puntitos y veamos lo que el problema pide. A ver, profe. Notamos. Ponemos acá. Notamos que el bloque, hay que poner, notamos que el bloque se encuentra a una distancia, la distancia que se encuentra el bloque sobre el piso es 2,2 pi, pero metros, profe. Ah, tienes razón. Profe, acá me dicen que tiene que estar a 10 pi centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Voy a convertir este 2,2 pi metros a centímetros. ¿Y cómo se convierte eso? Recordando que un metro son 100 centímetros. ¿Correcto? Multiplica y te va a quedar 220 pi centímetros. ¿Cierto? Ya está. Ya encontramos esto referente al bloque. Ya sé que su distancia es de 220 pi centímetros. Ahora, ¿qué es lo que quiere el problema? El problema está en que quiere que solamente se encuentre a 10 pi centímetros. Entonces, si el problema quiere que esto se encuentre a 10 pi centímetros, entonces significa que haya habido un movimiento ¿de quién? De las ruedas, ¿cierto? Y para que haya un movimiento de estas ruedas, ese movimiento, profesor, ¿cómo se nota? ¿Cómo se representa? Ya, ese movimiento se representa como longitud. Entonces ponemos aquí, notamos que la longitud, sí, sí, la longitud en este caso que recorren esas rueditas, sí, la longitud estaría representada por ¿quién? Por 220 pi, que es la distancia inicial, menos 10 pi, que es la distancia final. Eso significa que estas ruedas han recorrido 210 pi centímetros. Listo. Bacán. Ya está. Entonces, ya tenemos en cuenta que la longitud de cada una de las ruedas es 210 pi, ¿cierto? Profesor, ¿cómo sabes tú que es de cada una de ellas? Bueno, porque en las fórmulas que nosotros hemos visto en clase,
referente a lo que tenemos ahí en pantalla es esta que está aquí. ¿Ya? Espérate. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Esta que está acá. Ahí está. Esta que está aquí. ¿Ves? ¿Y qué nos dice esta fórmula? Esta fórmula nos dice que para este tipo de ejercicio, ¿sí? Para este tipo de problema, las longitudes son iguales. O sea, ¿qué significa? Que cada una de ellas, mira, por ejemplo, acá esta vez, unidas por un punto, cada una de ellas tiene la misma longitud. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ponemos acá, profe, tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos? Que la longitud de la rueda A es igual a la longitud de la rueda E. Esto es igual a quién? A la longitud de la rueda C. ¿Y esto es igual a cuánto? A 210 pi centímetros. Para tenerlo como referencia. Eso es lo que tenemos. Porque eso es lo que nos dice en este caso la propiedad, ¿no? Que las longitudes de ambas son iguales. En este caso, las longitudes de las tres son iguales. Ya está. ¿Qué nos piden? ¿Cuántas vueltas más debe dar la polea A con respecto a la polea E? O sea, nos piden hallar el número de vueltas de A y de E. A ver. Luego, dos puntos, vamos a poner así. El número de vueltas de A viene a ser igual por fórmula la longitud de A, correcto, entre 2pi por el radio de A. Y esto viene a ser igual a ¿cuánto? La longitud de A es 210 pi sobre 2pi por el radio de A. Profe, ¿y quién es el radio de A? Ah, nos habíamos olvidado colocar eso en la gráfica. El radio de A, acá está, viene a ser por dato del ejercicio 5. ¿Correcto? Luego podemos decir que el radio de E por dato del ejercicio es 7. ¿Correcto? Y por último, el radio de C, acá está, viene a ser por dato del ejercicio 3. Entonces, ¿cuál es el radio de A? El radio de A vendría a ser 5. ¿Correcto? Profe, pi se elimina. 2 por 5, 10. 210 entre 10. Profesor, ahí hay 21. ¿Correcto? Ya está. Listo. Ya hallamos el número de vueltas de A. Ahora hallemos el número de vueltas de E. El número de vueltas de E es que vendría a ser la misma fórmula. La longitud de E sobre, ¿no? Sobre 2pi por el radio de E. Y esto viene a ser igual a ¿cuánto? A 210 pi sobre 2pi por 7. Eliminamos el pi. 2 por 7, 14. 210 entre 14 vendría a ser 15. Por lo tanto, a nosotros nos piden, después ya de haber hecho todo el procedimiento, ¿qué nos pide el profesor? ¿Cuántas vueltas más debe dar la polea A con respecto a la polea E?
¿Y qué significa eso? Que nos están pidiendo, profesor, la resta entre el número de vueltas de A con el número de vueltas de E. ¿Y eso qué viene a ser? Viene a ser 21 menos 15. Y 21 menos 15, la respuesta saldría 6. La alternativa del ejercicio, la letra C, así es. Y esa vendría a ser la resolución de este ejercicio. Muy bien. Ian, Ariana, Rosemary, Marta, Telma, muy bien. Oh, y vos, Alanis, muy bien. ¿Ves? Esa es la respuesta del ejercicio número 5, ¿ves? Listo. Que muy bien, Eno. Perfecto. ¿Qué tal el problemita? ¿Qué tal el problemita? Interesante, ¿no? Dime, Brice, pregúntame. Ah, porque un metro son 100 centímetros. O sea, este señor de aquí, este señor de acá, es un metro. ¿Ves? Entonces yo debo recordar que un metro es 100 centímetros. ¿Ves? Entonces, es por eso que se le multiplica por 100. ¿Ves? Para que metros pase a centímetros, se multiplica por 100. ¿Ves? Entonces, ese es el por qué se multiplicó por 100. ¿Está bien? No te preocupes. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Easy, esa palabrita me gusta, ¿ves? Easy, easy. Muy bien, Orlando. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Easy. Estaba easy el problema. A Jimpuni me ponen por acá. Easy, Yanela, muy bien. Ay. A su Rosemary. Fría, Rosemary, ¿ah? Fría, fría con ese comentario. ¿Ah? Ok, ok, ok. Ya, entonces vamos a dar las pautas para los últimos 5 problemitas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a dar las pautas ahí para los últimos 5 problemas. Como les digo, aunque por ahí, muy bien, ¿ah? Muy bien por ahí, por ejemplo, el día sábado, muy bien. Portugués, Orlando. Muy bien. Muito Rosen. Se cuero. Buena. Sí, fría ahí, fría, fría con ese comentario. A ver, muchachos, vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Los problemas del 6 al 10. Estaba justo mencionando, muy bien por ahí, he recibido pues la resolución de muchos, bien, bien, bien por ahí, ¿no? Les hice llegar por ahí su material extra para que sigan practicando. Ustedes saben que mientras más material tengamos, mucho mejor, pues, ¿no? Mucho mejor para nosotros, ¿no? Y en realidad eso nos sirve para poder trabajar correctamente. Como les digo, hoy igual. Ah, Ariana, de 2 a 6 significa que la rueda menor es 2K y la rueda mayor es 6K. Eso significa 2K y 6K. Eso significa. Sí, sí. Bien, proporciones.
Ya está. Entonces, vamos a dar las pautas. Por ejemplo, acá, calcular, ya, la pregunta número 6, formulita, formulita. Ya sabes, la fórmula que vas a usar es que el número de vueltas es igual a la longitud entre 2pi por el radio, ¿correcto? Ya está. Acá tengo que el radio vale 1 y tengo que la longitud es 8pi, entonces yo reemplazo y puedo encontrar la respuesta. Perfecto, ¿cierto? Muy bien, bien, bien Ariana, muy bien, perfecto. Problema número 2. Profesor, me dice calcular el radio de una rueda si barre un ángulo. Ah, el ángulo. Me dicen que el ángulo es 720 graditos, ¿cierto? Pero tú rápidamente dices, profesor, si tengo el ángulo, tengo el número de vueltas, porque el número de vueltas sería 720 graditos, ¿entre cuánto? Entre 360, ¿cierto? ¿Sí? Luego tenemos que la longitud es igual a 24pi. Listo, y aquí utilizamos esta fórmula. El número de vueltas, la misma, ¿no? Es igual a longitud entre 2pi por r. Reemplazas tu número de vueltas, reemplazas tu longitud y ahí tienes el resultado del ejercicio. Pregunta número 8. Se tiene dos ruedas, dice acá, en contacto, cuyos radios se encuentran en relación de 3 a 5. Profesor, ¿a qué te refieres? Me refiero a esto. Dos ruedas a través de un punto de contacto es esta gráfica. Y aquí me dicen que las ruedas están en relación de 3 a 5, es decir, un 3 y un 5, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y me dicen, determine cuántas vueltas dará la rueda menor cuando la rueda mayor da 6/5 de vuelta. O sea, el número de vueltas de acá es 6/5, pero el número de vueltas de acá no lo conozco. Pero tú recuerdas que por fórmula, el número de vueltas de la primera rueda por el radio de la primera rueda es igual al número de vueltas de la segunda por el radio de la segunda. Utilizas esta formulita, reemplazas y de ahí sale el problema número 8. Pregunta número 9 dice, los radios de las ruedas de una bicicleta son entre sí como 2 esas 6. Entonces, tú sabes que una bicicleta por ahí, sus ruedas, ahí está, ¿no? Ahí unidas de esta manera, ¿no? ¿Ya? Y te dicen que de 2 es a 6, como te digo, 2 es a 6, tú puedes ponerlo así como 2K, ¿correcto? Y como 6K, ¿correcto? ¿Ya? Me dicen, calcular el número de vueltas que da la rueda mayor, o sea, 6K, acá tengo que hallar el número de vueltas de esta que está aquí, cuando la rueda menor gire 6pi radianes. Ah, profesor, tenemos el ángulo de la rueda menor, que es 6pi. Entonces, si tengo el ángulo de la rueda menor, puedo tener su número de vueltas, porque su número de vueltas sería 6pi entre 2pi, ¿cierto? Y aplicamos la misma fórmula. El número de vueltas por el radio de la primera rueda es igual al número de vueltas por el radio de la segunda rueda. Y ahí tenemos la respuesta de este ejercicio número 9. Y en el problema número 10 nos dicen, ¿qué cosa? Que el ángulo, dice, en el sistema mostrado determina el número de vueltas de C si el número de vueltas de A es 10. Allá, entonces ponemos el número de vueltas de A, el número de vueltas de A es 10. ¿Correcto? Ahora, como yo tengo que empezar con A ¿con quién está unido? Con B. Allá, como A está unido con B, tú recuerdas que aquí usas esta fórmula, que el número de vueltas de A por el radio de A es igual al número de vueltas de B por el radio de B. Y ahí hallas el número de vueltas de B. Luego B está unido por C con el centro. Ah, ya, profesor, pero yo recuerdo que el número de vueltas de B es igual al número de vueltas de C porque esa es la propiedad cuando yo tengo dos ruedas que están unidas por el centro. Y ahí yo tengo la respuesta del ejercicio. Chicos, ahí está el resumen para que ustedes puedan resolver esos 5 últimos ejercicios, esos 5 últimos problemas.
aváncelos por favor, termínalos, y si los terminas, ya sabes, me compartes tu resolución, ¿ya? Y te envío un material extra para que tú puedas seguir practicando. ¿Te parece?